Ya vimos esto, ya vimos isostasia, vimos, ¿verdad? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, esto vimos también. No está compartiendo pantalla, ingeniero. Ah, perdón. O sea, el dibujito ese de isostasia, donde un bloque amarillo está dentro de un líquido azul, ¿vimos o no? Bueno, ya enseguida les comparto. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Le preguntaba si este dibujito habíamos visto. Sí, ya. Sí, ya lo Sí, ingeniero. Bien, bueno, acá es lo que nos demuestra realmente. Vamos a repasar un poquito esto. Entonces, aquí tenemos un bloque, ¿verdad? Que tiene un cierto tamaño y que tiene una cierta densidad ese bloque, que está inmerso en un líquido, ¿verdad? En un líquido que también tiene una cierta densidad. Entonces, debido a su densidad y a su volumen, este bloque se mete dentro del líquido proporcionalmente, ¿verdad? A su densidad. Entonces, nosotros si aplicamos esta formulita que está aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Aquí, entonces podemos sacar cualquier dato que queramos. Por ejemplo, podemos sacar la densidad del bloque, ¿verdad? Despejando, aquí tenemos densidades, son esta relación de densidades. O sea, la densidad del bloque sobre la densidad del líquido es igual a al tamaño, a la altura del bloque sobre la altura que se introduce. Entonces despejamos cualquiera de estas incógnitas y podemos tener el dato. Pero para que nos demos cuenta nomás una cosa así, rapidita, nosotros tenemos, disculpen, nosotros tenemos acá, si nosotros hacemos la experiencia esto en nuestras casas, en una bandeja con agua y le ponemos un cubito de hielo, los cubitos de hielo se van a penetrar. Hablemos de un cubito de hielo. El cubito de hielo se va a penetrar dentro del agua según la densidad que tenga, ¿verdad? Por supuesto, el agua es más densa que el hielo, eso lo sabemos. Por lo tanto, el hielo va a flotar en principio, ¿no es? Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa? ¿En qué situación el cubito de hielo, o mejor, qué pasaría si el cubito de hielo tuviera la misma densidad que el agua? ¿Hasta dónde penetraría? Pregunto. Al mismo nivel, ingeniero. A ver, ¿hasta dónde? Del cubito. Hasta la superficie superior del cubo.
A ver, un ratito, vamos por orden. Cuellar, ¿qué me dice? Cuellar. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? La misma decía, despacito, pues, no hablen, no estamos frente a frente, porque yo las puedo entender, ¿no es cierto? Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, que yo cuando les hablo bastante pausado como para que lo entendamos, porque no tenemos una Cuellar Polanco. ¿Qué pasaría? ¿Hasta dónde penetraría? La superficie del hielo estaría igual a la superficie del agua, ¿eso quiso decir? Ya, correcto. A ver, ¿quién más está, quién no está de acuerdo con lo que dice Cuellar? Todos están de acuerdo, entonces. ¿Está bien? Correcto. Fijémonos entonces y hagamos la operación aquí, ¿verdad? Si nosotros reemplazamos en esta fórmula las densidades, entonces si ponemos acá la densidad del agua es 6.1 y a la densidad del bloque también le ponemos 6.1, ¿cuánto sería esta relación? Pregunto. Sería 1. Sería 1. Correcto. Sería 1. Entonces, si esto es 1, ¿cómo tendría que ser esto? La altura de penetración con respecto a la altura del bloque. La misma altura las dos. La misma altura las dos. Muy bien, entonces eso sí significa la misma altura las dos, significa que el bloque estaría coincidiendo, perdón, la superficie del bloque estaría coincidiendo con la superficie del agua y el bloque habría entrado, ¿verdad? Y toda su altura. Eso fue también lo que dijo Cuellar, ¿verdad? Entonces está bien. La última persona que intervino, ¿quién fue? Que dijo Yo, ingeniero. que las dos serían de la misma altura. Yo, Velázquez. Ya, las anoto a las dos. Velázquez, ¿qué es? Velázquez. Gallardo Gabriela. Y Cuellar Polanco, ¿verdad? Bien. Listo, entonces seguimos. Eso lo hemos entendido bien, entonces, y está correcto. Sigamos. Nosotros, no sé si lo dijimos en la anterior clase, pero nosotros podemos cambiarle la densidad a un cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un bloque así, semejante a esto, semejante a este, pero que sea un bloque no tan grande, porque aquí está representando, mire, una altura de 47 kilómetros, ¿verdad? Y eso, bueno, entonces nosotros vamos a representar un bloque que tenga, por ejemplo, 2 metros de largo, 2 metros de largo, y de altura unos 50 centímetros. 50 centímetros. Bien. De un material que es el plastofor. ¿Conocen el plastofor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, es un material blanco que viene envolviendo, que sirve para proteger, ¿verdad? Bien, ¿ese material tiene mucha densidad o poca densidad? Poca densidad. Poquísima densidad. Si nosotros agarramos esos 2 metros que hemos
ejemplificado, 2 metros y 50 centímetros de alto, lo tiramos a una piscina. ¿Hicimos ese ejemplo o no? No. Ya, correcto, así por el otro grupo entonces. Es decir, por el otro grupo. Entonces lo tiramos a una piscina. ¿Qué va a pasar con ese bloque de plástico? A flotar. Va a flotar. Seguramente penetrará algo, ¿verdad? Tiene que penetrar porque tampoco tiene densidad cero, pues, ¿no? Tiene alguna densidad, entonces va a penetrar en el agua alguito, pero para nosotros va a estar flotando plenamente, como una hoja de papel. Entonces, si nosotros agarramos a ese bloque y lo comprimimos a través de prensas hidráulicas, de tal manera que de esos 2 metros que tenía de largo y 50 centímetros de alto, lo convertimos en un cuadradito o en en un rectángulo, no rectángulo, ¿cómo se llama? Bueno, un rectángulo como un ladrillo, por ejemplo, al tamaño de un ladrillo que quede en esos 2 metros, al tamaño del ladrillo. Entonces, si ese ladrillo de Tergopol, que tiene el mismo peso, que por ejemplo creo que dijimos que sean 2 kilogramos, todos los 2 metros, eso, 2 kilogramos de peso. Ese ladrillo también va a tener 2 kilogramos de peso. Lo único que hemos hecho es comprimirlo y le hemos aumentado su densidad. Si lo tiramos a la piscina al ladrillo, ¿qué va a suceder? Se va a hundir. ¿Perdón? Se va a hundir. Se va a hundir hasta el fondo. Correcto. Se va a hundir hasta el fondo. ¿Por qué se va a hundir si sigue siendo 2 kilos? Porque su densidad ha aumentado. Porque aumentó su densidad. Porque se comprimió. Superior a la del agua. Superior a la del agua, porque el agua tiene densidad 1 cuando es agua pura. Entonces, se aumentó su densidad y entonces se va a hundir. Eso para que ustedes tengan en cuenta. Es un ejemplo claro de que no es lo mismo el peso que la densidad. Porque el peso sigue siendo 2 kilos, la densidad es la que ha cambiado. Entonces, densidad y peso no es igual. Están relacionados, pero no es igual. ¿Se entendió lo que es densidad y peso? Sí, ingeniero. Ingeniero. Correcto. Correcto. Sigamos. Hay alumnos que están queriendo entrar a esta altura del partido. Ya no, compañeros. No, porque si no, yo cuando no voy a venir, yo antes a las -4 les dije enseguida que empezamos, era porque sí vamos a empezar, ¿verdad? Porque yo estaba con el médico. Entonces yo les hago conocer para que ustedes me esperen. Pero no va a venir gente a esta altura, son ya las 9 menos ¿qué? Las 10 menos cuarto a querer entrar. Entonces esto se hace un desastre, ¿verdad? Se hace un chiverío, como se dice, porque ya entonces, no, yo a la hora que llego, el ingeniero me haga sentar, total, lo que yo quiero es que usted haga la asistencia, porque a algunos lo único que les interesa, compañero, es la asistencia, es el error más grande de estar en la universidad solamente para figurar. Eso es ser figuretti. No está bien. Nos estamos formando para ser profesionales, que tenemos que ocupar en algún momento puestos importantes que van a regir los destinos de una ciudad, de un pueblo, de una organización, de una empresa. Y no podemos estar ahora, ya estamos en tercer semestre ya. Así que después de que empiece a proyectar, ya no lo voy a aceptar en esa clase. Bien, ahora, seguimos entonces. Bien, entonces ahora sí que está bien clarito lo que tenemos acá para explicar ese cuadro.
Acá tenemos otro cuadrito. No lo vimos tampoco este, ¿verdad? Lo vimos, ingeniero. Lo vimos, bueno, pero no sé si lo dijimos todo. Acá tenemos entonces un recipiente también con agua, pero maderitas que están inmersas en ese agua. Entonces, y acá tenemos una situación. Algunas maderas entran más que otras maderas, pero aquí la situación es la siguiente, que la madera son del mismo tipo de madera, o sea que teóricamente estas maderas entran o tienen la misma densidad. Cada uno de estos bloquecitos tiene la misma densidad. Entonces pregunto, ¿por qué algunas maderas penetran más que otras? Por su peso. Su peso. Por su peso. ¿Acaso no tenía que ver el peso? ¿Su densidad? Depende de la densidad. Pero son de la misma densidad. El volumen. Ingeniero, por el tamaño. ¿Perdón? Por el volumen Por el tamaño de los bloques. el volumen. El tamaño de los bloques, el volumen de los bloques, la densidad de los bloques. Sabemos que todos tienen la misma densidad, ¿verdad? La misma densidad. Lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un iceberg. ¿Conocen el iceberg? ¿Lo han visto en películas? Sí. Sí. Bien, es un hielo flotante, ¿verdad? En el mar. Ese iceberg hay de diferentes tamaños, lógicamente. Y nosotros si agarramos un vasito de agua y le largamos un cubito de hielo, también viene a ser un iceberg, ¿verdad? Pero pequeñito. Entonces, y ese cubito va a penetrar algún centímetro. Sin embargo, un iceberg va a penetrar más. Y por supuesto, de acuerdo al tamaño, los icebergs van a penetrar más o menos dentro del agua. Entonces, ¿por qué parecería que hay una contradicción? No era que el peso no tenía que ver nada, porque un iceberg de mayor tamaño obviamente es más pesado, pero no era que no tenía nada que ver, que solamente era la densidad. Por lo tanto, todos los icebergs de todos los tamaños deberían de penetrar la misma proporción, o sea, no la misma proporción, la misma longitud deberían de penetrar en el agua, si todos tienen la misma densidad. Eso parecería ser contradictorio, pero entonces vamos a explicar un poquito de esto. Entonces, este bloque que tenemos acá es más grande y lógicamente tiene mayor peso y sí que tiene también que ver su peso, pero la penetración más que todo es proporcional, porcentual. Este bloquecito chico, fíjense, está penetrando más o menos el 70% de su tamaño. 70%. Aquí sería 50%, la mitad, y aquí 70%. Y este bloque grande también está penetrando un 70%, porque tiene la misma densidad del chico. Entonces, porcentualmente están penetrando lo mismo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Si estos bloques fueran de diferente materia, si este fuera madera y este grande acá fuera, no sé, hierro, lógicamente sería diferente, ¿no? Porque este se penetraría 100% y este seguiría 70%. Entonces, ¿por qué? Porque las densidades son diferentes. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, toda esta explicación, ¿no es cierto?, es para que ustedes vayan entendiendo lo que es isostasia en nuestro planeta y lo entiendan y no lo aprendan de memoria. Cuando yo pregunto, explíqueme isostasia, lo dicen de memoria, lo copian desde internet o dicen lo que dice el texto, pero no es así. Ustedes tienen que expresarse lo que aprendieron, lo que entendieron.
porque tienen que deducir de todas estas cosas, deducir. Por eso vamos a ser ingenieros, pues, porque tenemos que tener ingenio para que cuando nos dan unos datos, nosotros podemos utilizar los datos en diferentes situaciones, ¿verdad? En diferentes situaciones. Y cuando no hacemos eso, es que aprendemos las cosas de memoria, sin saber lo que hemos aprendido. No es parte de los ingenieros esas cosas, menos aún de los que estudiamos ciencias naturales, porque nosotros tenemos que imaginarnos cómo sucede a partir de datos que nos dan, tenemos que imaginarnos cómo han sido las cosas que ya no las vemos. Bien, seguimos. Entonces, este cuadrito también está explicado, este es el mismo. Acá tenemos esta situación. ¿Lo explicamos esto también? Sí, ingeniero. Ingeniero, por favor. Te explico un momentito, por favor. Bien, entonces lo explicamos rapidito también porque lo hemos explicado, creo, pero siempre hace falta cuando uno está más tranquilo volver a repetir algunas cosas. Bien, acá como ven es una montaña que se ha originado por las presiones que hay en la corteza, ya lo vamos a ver más adelantito. Hay una presión desde acá que viene de izquierda a derecha y acá hay otra presión que viene de derecha a izquierda y entonces pliega o arruga a las rocas estas y se forman los cerros. Así se forman los cerros. Pero este plegamiento o este arrugamiento, si quieren, no solamente se produce en la parte de arriba, no solamente se arruga para arriba, sino también se arruga para abajo, porque la superficie queda acá, entonces para abajo también va gran parte de esa materia, de ese material, de esa roca. A estas rocas que van para abajo, que uno no las ve, y que están por debajo de todas las montañas tienen esto, se le llama raíces de las montañas. Como raíz de un árbol tiene raíces, bueno, acá se le denomina raíces de la montaña, este material. Entonces, por supuesto, aquí esto penetra, ¿dónde penetra? En la astenosfera, ¿verdad? En la astenosfera. Ahí penetra todo esto. Y entonces tenemos que ya vamos a explicar el proceso de isostasia en el terreno. Seguimos. Perdón, aquí no sé si lo hicimos. Aquí. Cuando uno de pronto podemos hacer un ejemplo. Si nosotros a este bloque más grande, o a cualquiera de estos bloquecitos, pero vamos a hacer el ejemplo con este bloque más grande. Agarramos y pintamos con un lápiz el nivel hasta donde penetró. Le trazamos una línea hasta donde penetró. Entonces, agarramos el bloquecito lo sacamos y con una sierra lo cortamos por ahí, por donde está la línea. Y nuevamente tomamos el bloque y lo metemos al agua. El bloque quedará a nivel del agua por donde lo marcamos. Pregunto. No. No, se va a hundir. Tiene que... Va a seguir flotando, ingeniero. Entonces, a ver. Se da al principio de... ¿Qué pasará entonces con el bloque?
Va a buscar otra vez su punto de equilibrio. Tiene que compensar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hundir más o se va a elevar? Se va a elevar. Se va a llevar. Se va a elevar justamente para compensar lo que se le quitó. Para compensar lo que se le quitó. Bien. Bueno, eso es isostasia. Eso es isostasia. Entonces, cuando nosotros subimos a un cerro, cuando subimos nosotros a un edificio alto, por decir algo, al Palacio de Justicia, y nos ponemos allá en la terraza, vamos a ver, lastimosamente, bueno, para nuestro ejemplo, Santa Cruz no es muy bueno porque no tiene cerro cerca, pero tiene cerro alejado a 60 kilómetros o más cerca, que son los de la Angostura. Y desde ahí podemos ver a los cerros, incluso de la calle se lo ve cuando está despejado, se lo ven los cerros de la Angostura, ¿verdad? Y podemos ver esos cerros, imaginarnos que estos sean cerros, estos bloques que sean cerros, y los vemos que están totalmente en equilibrio, están quietos, a pesar de que son parte de la litosfera, y que la litosfera asienta sobre ¿qué cosa se asienta la litosfera? Recordemos. Sobre la astenósfera. La astenósfera. Sobre la astenósfera. La litosfera se asienta sobre la astenósfera. Anoto para acá, sí. Bien, porque fue el primero. Yo por eso pongo la pantalla esta para ver quién es el que primero responde. Entonces, la litosfera se asienta sobre la astenósfera. Entonces suponemos de que esta agua de acá es la astenósfera con magma. Y estos bloquecitos son litosfera. Entonces cuando nosotros vemos a los cerros están en completo equilibrio isostático. Están quietos. Pero ¿qué pasaría si de pronto... Y no vamos a hablar, no tenemos que imaginarnos un cerro, sino una serranía, una montaña, las cadenas montañosas grandes, toda una montaña, no solamente un cerrito, porque eso es muy localizado. Y la isostasia no actúa sobre un cerro, sino sobre una cadena montañosa grande. Si esa cadena montañosa grande es desgastada por la erosión, por los ríos, desgastada por los ríos de erosión, ya vamos a explicar qué es, por los ríos, por los glaciares y por el viento, que son agentes de desgaste. El río Piraí, por ejemplo, es un río que desgasta a los cerros que están por allá por la Angostura. Van desgastando, pero es que no lo desgastan en un año, ni lo desgastan de un rato para otro. Nosotros a los cerros eso lo hemos conocido así siempre y no le hemos visto gran parte de desgaste. De vez en cuando vemos que se pela porque se desmorona alguna parte del cerro, pero eso no es nada, eso es parte del desgaste, porque los desgastes suceden en grandes tiempos, grandes, miles de años, millones de años, o sea que al cerro nosotros toditos, todos los que existimos aquí en Santa Cruz, lo vamos a ver así de ese mismo tamaño siempre. Porque es tan poco lo que se desgasta que el hombre no llega a percibir su desgaste. A no ser un terremoto muy fuerte que exista, ¿verdad? Y lo haga volar todo eso en un día. Que eso tampoco se ve ahora solamente en los lugares donde hay muchos terremotos, en México, en Chile, en Japón, pueden darse esas cosas. O como está ocurriendo ahorita enseguida vamos a hablar sobre La Palma. En La Palma. Bien. Entonces ocurre esos desgastes, y al ocurrir esos desgastes, poco a poco también
la isostasia lo va a ir subiendo otra vez para compensar y llegar a ese equilibrio. En todo caso, imaginémonos que sea rápido el desgaste. Rápido, entonces, de un día para el otro el cerro de la Angostura quedó, y de todas las serranías de la Angostura, pero tanto para el norte como para el sur, quedaron totalmente gastados. Entonces vamos a empezar a ver también de una manera rápida que se van a ir levantando. Eso nunca lo vamos a ver, por supuesto, porque así no son los desgastes. O sea, sería poner en cámara lenta una acción que va a durar algunos millones de años. Entonces se subiría y compensaría el cerro. A eso se llama equilibrio isostático. La isostasia está compensando lo erosionado. Bien, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, así como se le puede quitar a estos bloques o a los cerros, también se le puede añadir materiales encima, porque si nosotros ponemos otra materia encima de estos bloquecitos se van a empezar a hundir más, ¿de acuerdo? Se va a empezar a hundir más. Y si es de su misma densidad, si esta otra maderita igual, se va a hundir, el bloque será más alto, pero se va a hundir proporcionalmente, o sea, lo mismo un 70%. Pero si acá le ponemos un pedazo de otra materia, de hierro, por ejemplo, se hundirá y se hundirá más del 70%, porque ya le hemos cambiado la densidad a este bloque. Le hemos cambiado la densidad, entonces ya no se hundirá el 70%, se hundirá el 80% o el 90%, o a lo mejor el 100%. Bien, en la naturaleza también ocurre lo mismo. Hay lugares donde hay adición de materia en la zona. Eso es lo que está ocurriendo, o bueno, ocurre normalmente donde hay muchos volcanes, porque los volcanes están botando, están sacando, están expulsando materia. Lava se llama, nosotros así lo conocemos, ya vamos a darle su nombre adecuado más después. Lava. Entonces, en esos lugares también se está perdiendo el equilibrio isostático que tiene originalmente, porque se le está adicionando, se le está poniendo más materia, y esas serranías, esas cordilleras, se van a hundir. No estamos hablando de un volcancito, porque si es un volcancito, por más que bote lava la cantidad de que nunca se va a hundir, pues es muy chiquitito el asunto. Es a gran escala lo que sucede esto. Por ejemplo, si tenemos en las Canarias, hay muchas islas, como ustedes han podido, ya vamos a preguntar sobre las Canarias. Ustedes han visto que son muchas islas volcánicas. Y ahí está saliendo por un volcán está saliendo magma. Y está saliendo magma, un magma especial. No todos los volcanes botan ese tipo de materia. Ya lo vamos a aprender después. Algunos botan ese tipo y se llaman volcanes básicos. Otros botan ceniza. Entonces esos son diferentes, porque las cenizas son como nubes ardientes se le llaman. No son como estos que corren como ríos, así han visto seguramente que ha llegado al mar. Entonces, estas nubes son diferentes a los ríos del magma actualmente que está sucediendo en las Canarias, en La Palma. Entonces, ¿qué característica tiene el material que está saliendo en La Palma? Es un material básico, por lo tanto, está constituido de muchos minerales pesados y elementos pesados. Por lo tanto, esa lava, ese magma, esa roca, porque después
se va a enfriar y va a ser roca, son pesadas. Si tal vez en todas las islas de las Canarias, que son bastantes islas, explotara, saliera magma, expulsara magma todas al mismo tiempo, entonces tal vez existiría un movimiento isostático y podrían hundirse todas ellas por el peso que está ocasionando ese material. Pero como es uno nomás, no va a pasar nada. No va a pasar. Por más que expulse lo que expulse, la cantidad que quiera, no va a pasar nada. No se va a hundir. No va a actuar ahí la isostasia. La isostasia actúa a nivel regional, se dice, cuando son grandes áreas. Bien, pero lo que tienen que conocer ustedes es el concepto de isostasia. Cuando se le añade, cuando se le quita, pierde el equilibrio isostático que tiene. Actualmente nosotros estamos acá en Santa Cruz, en nuestras casas, equilibrados, ¿verdad? Estamos tranquilos, no existe ningún movimiento. Y claro, es obvio que nuestra placa, nuestra litósfera, nosotros estamos encima de la litósfera, está en equilibrio, por eso no se mueve, está equilibrada, como el hielito que ponemos al vaso de agua y lo asentamos, el hielito queda quieto ahí. Cuando nosotros lo movemos al vaso y lo batimos un poco, entonces se mueve. Pero mientras tanto, no. Ahí se va derritiendo el líquido, el hielo, perdón. Entonces, actualmente todo está en tranquilidad, casi en todas las partes de nuestro planeta. Cuando ocurren terremotos por allá, por Chile, por México, por Estados Unidos, por Japón, por todo el cinturón, todavía no hemos hablado del cinturón, ¿verdad? Entonces sí hay descompensaciones y se mueve porque se ha quitado el equilibrio y entonces tiene que volver a buscar su equilibrio y por eso se mueven la litósfera. Bien, no sé si también lo dije, pero la litósfera son pedazos de litósfera, no es una sola litósfera. ¿Lo dije? Sí, Bueno, Sí, lo digo. a esos pedazos de litósfera también le llamamos placas. Placas. Desde ahora en adelante le vamos a llamar placas litosféricas. Entonces, de tal manera que cada continente es una placa. Por ejemplo, el continente sudamericano es una placa. El continente norteamericano es una placa. El continente africano es otra placa. El continente, la India es otra placa. Eurasia y Asia también forman otra placa. Así son placas, o sea, pedazos de litósfera. Independientemente se pueden mover. Independientemente se pueden mover. Bien. En movimientos verticales, porque así nos lo dijo al comienzo la definición de isostasia. Se pueden mover con movimientos verticales, pero también se mueven con movimientos verticales y horizontales, como ya lo vamos a ver enseguida. Por eso se separan los continentes. Enseguida lo vemos. Acá, por ejemplo, movimiento ligado a los glaciares, dice. Los glaciares también están vinculados con la isostasia. Fíjense, si tenemos, por ejemplo, este bloque acá, por abajo tenemos, no leo bien qué es esto, litósfera, ¿verdad? Y por abajo tenemos el manto, dice, pero en realidad es el manto, pero es más específicamente la astenósfera. Si aquí en este lugar, aquí no hay hielo, no hay nada, todo está tranquilo, todo está en equilibrio. Sin embargo, acá, ya sucedió acá un invierno seguramente y hubo acumulación de hielo, ¿verdad? O no un invierno, sino una era glaciaria donde se produce cambio climático, ¿verdad? Y de pronto aquí que no se producía hielo, ahora sí se produce, porque yo les he dicho,
que aquí en Santa Cruz de la Sierra hubo cambios climáticos durante toda su historia geológica, por supuesto. Aquí alguna vez fue mar, alguna vez fue desierto y alguna vez hubo glaciares aquí en Santa Cruz. Bien, entonces aquí cambió el clima y de pronto aquí ya está cayendo hielo y se forma, pero nieve y se forma hielo. Por supuesto, el peso de esto que se ha incorporado al de la litosfera hace que esto se hunda. Y por supuesto se ha cambiado la densidad de todo esto, se ha cambiado la densidad de esta litosfera, porque se le ha añadido una densidad menor, pero que se le está sumando a esta la densidad. Por lo tanto, todo esto se va a hundir. Y este hundimiento va a seguir, ¿verdad?, durante bastante tiempo. Después otra vez cambia el clima en esa zona, cambia el clima, no es que de una estación a otra, es de épocas climáticas, de cambios climáticos que se dan a través de miles de años. Entonces, cambia el clima y otra vez el hielo tiende a desaparecer y por lo tanto ya no va a influir tanto para el hundimiento, pero sí va a influir para que otra vez tome su forma original. O sea, la isostasia otra vez está compensando lo que se fundió este hielo y sigue en desequilibrio, por supuesto, y va a seguir en desequilibrio aquí también hasta que nuevamente en algún momento va a quedar equilibrado nuevamente porque ya se desapareció el hielo. Bien. Creo que vimos también esto sucede muy a menudo acá en la península ibérica, aquí en la península escandinava, acá en Noruega, en Finlandia, ¿verdad? Esta península se ha hundido y en otras épocas ha subido. Lo mismo que sucede con un barco cuando se tiene carga, se hunde, ¿verdad? Y lo mismo sucede, como ya creo que habíamos explicado, en la corteza terrestre, ¿verdad? Cuando es plegada por los esfuerzos laterales, hay una acumulación de materia aquí en este lugar, por lo tanto tendrá más peso y se hundirá, ¿verdad? Después esto se va erosionando, se erosiona esto porque hay muchas puntas, es muy fácil para el clima erosionarlo y nuevamente subirá para encontrar el equilibrio isostático. Acá también vemos otro ejemplo. En alguna zona hubo un plegamiento, por lo tanto una concentración de roca. Esa roca, ¿verdad?, tiene una densidad que le suma a la litosfera, ¿verdad?, que está por acá la litosfera. Entonces, y esto va a tener más peso y se va a hundir en la astenosfera, ¿verdad? Y después va a empezar el desgaste por la erosión, ¿verdad?, por los procesos erosivos, y otra vez va a ir compensando y va a ir subiendo esto hasta llegar a situaciones como la del comienzo. Entonces creo que esto viene así: primero se forma la montaña, empieza el 2 está bien, por acá, y entonces el desgaste sigue desgastando acá y ya empieza a subir y sigue desgastando hasta que llega a su equilibrio nuevamente. Bien, ¿hasta ahí quedamos o hemos seguido? Hola.
Hemos seguido. Ya, entonces hemos visto algo también sobre deriva continental. Habíamos dicho que el planeta Tierra, según los científicos, era un solo continente al que se le denominó Pangea, que este Pangea fue dividido para su estudio en dos, uno al norte de la línea del Ecuador, que se denomina Eurasia, y otro al sur, que se denomina Gondwana. Así estaban unidos todos, entonces eran pedazos de la litosfera, ¿verdad? Ahora nos parece figuras conocidas porque, bueno, sabemos que estos son continentes actualmente, pero casualmente tuvieron esa figura, esa forma. Miren dónde estaba la India, dónde estaba Australia, dónde estaba la Antártida, dónde estaba América en contacto con África, con Sudáfrica, con todo. La India estaba cerca de nosotros, la Australia también, etcétera, ¿verdad? Y después empezó el movimiento tectónico de la separación con movimientos verticales, ¿verdad? Esa es la explicación que actualmente tiene esta forma. Así lo hemos conocido, así lo ha conocido el hombre ya. Entonces el hombre ha empezado a estudiar los geólogos. Y bueno, pues no sé por qué, porque de pronto los geólogos andan por todas partes y se dio cuenta un geólogo que estas rocas de acá, de América del Sur, eran iguales a las rocas que hay en el África, en la parte del sur, que a las rocas que hay en la India, a las rocas que hay en Australia y en la Antártida. Y dije, bueno, ¿por qué estas rocas tienen que ser iguales? Entonces siguió averiguando, investigando, y encontró que aquí los fósiles, las especies de fósiles que había aquí, también habían en todas estas partes, en ese sector, por supuesto, los fósiles, y la edad de los fósiles eran coincidentes también. Entonces, mucha casualidad. Entonces no se conocía exactamente el mapa geográfico, así como está ahora. Ya vamos a ver algún video después, pero que ya se dieron cuenta de que acá había América del Sur tenía una punta sobresaliente acá, y África tenía por acá un hueco, y que podía encajar muy bien, y que entonces se dieron cuenta y dijeron, no, lo que pasa es que esto antes estaba unido. Miren ustedes esa inteligencia que tuvieron ellos, pero a través de muchos estudios, años de años, ¿verdad? Estudiando toda su vida, andando por todo el mundo. Los geólogos así han sido, andando por todo el mundo para ver, de resolver los problemas. Se dieron cuenta de que esto encajaba, pero después otros dijeron sí encajaba, y se han separado. ¿Y por qué se han separado? Y entonces empezaron con muchas teorías, por qué no sé qué, porque la fuerza de no sé dónde, bueno, teorías solamente, hasta que por fin encontraron la verdad, ¿verdad? La teoría de la tectónica de placas se llama, cuando descubrieron de que había una capa que era el magma, que era la astenosfera, porque después antes se inventaban cualquier teoría y no podían probarla, pero ahora todo esto está probado. Entonces, sigamos viendo. Esto será lo que nosotros vamos a llamar como tectónica de placas. Lo que se llama, perdón, como tectónica de placas. Veamos. Vamos leyendo un poquito porque hay cosas importantes para saber qué es tectónica de placas. Bueno, en realidad la tectónica de placas, antes de empezar a ver, es la explicación por qué se mueven los continentes lateralmente, porque ya hemos visto que el movimiento de la isoctasia es verticalmente, sube y baja. Sin embargo, la tectónica de placas nos explica el movimiento de los continentes lateralmente, o también lo que se le denomina deriva continental, porque se mueve. Ya, leamos entonces. Las anomalías magnéticas
se han detectado en gran parte de la corteza oceánica anomalías magnéticas. ¿Qué son esos? Que en algunas partes las rocas son más magnéticas que otras y que hay algunas anomalías, que quiere decir que hay algunos lugares donde hay las rocas tienen mucho magnetismo. Eso es una anomalía, ¿verdad? Porque hay más de lo normal, digamos. Porque no es normal, entonces es anormal, por eso se la denomina anomalía. Entonces, el planeta, en realidad, toda la corteza terrestre, toda la litosfera tiene un magnetismo general promedio, pero hay lugares donde esta atracción, el magnetismo y la atracción que tienen las rocas sobre algunos otros materiales. Entonces, esas anomalías magnéticas ocurren en ciertos lugares, o sea, que no son normales. Se ha detectado en gran parte de la corteza oceánica, Está hablando de una corteza que está en el fondo del océano. Calculando la velocidad de movimiento desde las posiciones de las anomalías magnéticas de edad conocida hasta las dorsales y asumiendo que estas velocidades se pueden extrapolar para épocas anteriores, ha sido posible calcular la edad aproximada de las anomalías más antiguas. De este modo se ha deducido que las anomalías magnéticas más alejadas de las dorsales tenían una edad de 70 u 80 millones de años. Entonces, las anomalías principalmente se encuentran en las dorsales, en los fondos oceánicos, ¿verdad? En las capas de la litosfera oceánica. Esas son las que tienen más atracción. Ya vamos a ver por qué, porque están compuestas de mucho material de hierro. Entonces, y las anomalías más antiguas, porque a estas rocas se le puede sacar la edad radimétrica, como hemos visto, ¿verdad? Se le ha sacado la edad radimétrica, y estas anomalías, mientras más van cambiando las anomalías, cuando las anomalías salen, porque están saliendo, ¿de dónde están saliendo las rocas estas? ¿De dónde están saliendo? Desde la astenosfera. Ya lo vamos a ver por dónde sale. Y en el momento en que salen, tienen una anomalía magnética grande. ¿Por qué? Porque viene directamente de allá de la astenosfera, que tiene muchos minerales pesados. Entonces ahí es alta la anomalía. Pero a medida que pasa el tiempo, estas anomalías van disminuyendo su capacidad, tienen menos atracción. De tal manera que se ha calculado que las anomalías más antiguas, se ha muestreado y se ha analizado, las más antiguas tienen una edad de 70 u 80 millones de años. Entonces, esto lo vamos a explicar después enseguida nomás, ¿ya? Dejémoslo un poquito aquí porque ustedes no están entendiendo y lo vamos a explicar un poquito más adelante. La pregunta que se plantea es que ¿qué ha sucedido a la corteza más antigua de 80 a 100? Bueno, también eso lo vamos a explicar, porque ahí está complicado. Bueno, aquí lo vamos a explicar. Por ejemplo, tenemos aquí la astenosfera, y tenemos acá el manto, por supuesto, esto es manto, la astenosfera también es manto superior, ¿de acuerdo? ¿No es? Entonces, sobre esta astenosfera descansa la litosfera. ¿Y qué es la litosfera? Habíamos dicho que es la corteza terrestre más la parte superior del manto superior, o sea, esto sería parte del manto superior. Acá no hay corteza terrestre porque estamos en el mar,
pero sin embargo aquí hay, porque estamos en el continente. Aquí habrá una corteza continental y una corteza oceánica o manto superior. Todo esto que está aquí es litosfera. Acá también hay litosfera, pero sin la parte superior de acá, del continente. Solamente la parte del fondo oceánico. Y esto ¿cómo se forma? Se forma de la siguiente manera. El magma de la astenosfera sale, ¿verdad? Por una grieta larga, sale debido a movimientos convectivos, se llama. Porque aquí en este lugar, después vamos a ver para aclarar ya toda esa situación, pero es necesario que yo les vaya explicando antes para que cuando vean el video ustedes lo interpreten bien. Aquí en esta zona, ¿verdad?, ocurre un movimiento convectivo, se llama, que converge. Entonces, ¿qué sucede acá? El material frío, primero acá, como esta es la astenosfera y a mayor profundidad tenemos mayor temperatura, cuando el magma de la astenosfera está aquí en este lugar, está soportando la mayor temperatura. Por lo tanto, ahí en este lugar, el magma de la astenosfera se vuelve menos denso, porque cualquier cuerpo que se calienta pierde densidad. Nosotros sabemos eso. Sabemos porque, por ejemplo, vemos el agua. Cuando se la calienta el agua, empieza a convertirse en vapor de agua. Y el vapor de agua tiene menos densidad que el agua líquida, ¿verdad? Entonces pierde densidad el magma aquí. Y por lo tanto, trata de subir porque se vuelve más livianita, menos densidad. Y llega acá, a esta parte, donde ya es más frío, y otra vez gana densidad. Entonces, como gana densidad, se mete porque se hace más densa. Acá se calienta otra vez pierde densidad y sube. Y así está dando vuelta el magma en este lugar. A eso se llama convección, que converge. Y acá en este lugar ocurre lo mismo. Por lo tanto, aquí vendrá el magma haciendo este movimiento. ¿Están viendo mi cursor, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahí así va haciendo el movimiento el magma y en este lado así. Por lo tanto, hay magma que se está viniendo por acá en esta grieta y sube por esa grieta. No todo el magma, por supuesto, parte del magma sube. Sube y cuando llega a este lugar, ya es más frío, porque encima está el agua prácticamente. El agua es fría. Por lo tanto, acá se congela, no se congela, se endurece, ¿verdad? El magma se endurece, se vuelve roca. Y entonces esa roca es empujada para un lado y empujada para el otro. ¿Y quién la empuja? El magma que va saliendo, porque siempre habrá una presión ya de convección que es la que empuja. Pero además de salir o de enfriarse y formar roca e irse para un costado y para el otro, parte del magma aquí en este sector va formando una montaña, un cerro. Fíjense que está por ahí va. Un cerro va formado ese cerro por este magma. Entonces hace dos trabajos el magma. Se forma roca y la empuja para la izquierda, para la derecha y para la izquierda, y además forma una montaña. Bien, entonces el magma se ha movido y ha ocurrido eso. Entonces, cuando explicaba acá de los años a eso, de los 80 años,
este magma que está formando en este punto roca, esta roca es nuevita, ¿verdad? Porque recién se formó. Y por lo tanto tendrá mucho más densidad, porque viene directamente de la astenosfera. Tendrá mucho más densidad, además que está formada por minerales pesados. Pero ya después, esta tendrá una edad cero, supongamos, de hoy día, cero. Cuando han tomado muestras los científicos de esta misma roca, pero aquí en este lugar, porque ya para allá ya no hay, en este lugar, se han dado cuenta de que aquí la densidad es menos, ¿verdad? Pero que además tiene una edad de 80 millones de años. O sea, eso ha demorado en ir un cuerpo desde aquí hasta acá. 80 millones de años. Entonces, ¿y qué pasa? Porque la Tierra no tiene 80 millones de años. Nuestro planeta tiene 4.650. ¿Y dónde están los otros años? Entonces, ellos han supuesto de que las otras rocas deberían estar por acá, ¿no? Pero no están porque acá se ha chocado con esta otra y se ha metido. Entonces, esta otra roca se ha metido acá y se ha vuelto a fundir. Se vuelve a fundir esta roca que se originó acá, se mete y se vuelve a fundir y por supuesto se convierte en magma. Ese magma otra vez viene y sale por acá y se forma la corteza oceánica, se llama esta, y se vuelve a meter, se vuelve a hundir porque se choca con esta, se vuelve a hundir, se vuelve a fundir y se vuelve a subir y se vuelve a salir y ahí forma otra corriente convectiva. Por eso es que nunca dejará de moverse todo, porque es un ciclo y todos los ciclos se repiten. Por eso es un ciclo, por eso es que siempre existirá magma, porque el magma que se forma roca acá, otra vez se funde en algún momento y sigue formando magma. Bien, entonces todo esto ya es parte, lo que he explicado, parte de tectónica de placas. Fíjense ustedes, pero todavía no hemos hablado del movimiento, solamente hemos dado algunos conceptos así aislados. Vamos a repetir, acá se forma la corteza oceánica solamente, es parte de la litosfera, no tiene la corteza continental por arriba. Sin embargo, en este sector sí, aquí la litosfera tiene las dos partes, la parte del magma del manto superior y la parte de la corteza continental. Todo esto es litosfera. Cuando sale acá el magma, esta roca es empujada para acá y de pronto viene y se choca con un continente. Vamos a suponer de que esto se trata del Océano Pacífico. El Océano Pacífico. En el medio del Océano Pacífico, eso es real, existe una cordillera mesooceánica o dorsal mesooceánica se llama, que ya hemos visto cómo se forma. Entonces, esta roca que se forma acá es empujada para la derecha y viene y se topa con Sudamérica acá. Sudamérica. ¿Verdad? Ya lo estamos ejemplificando. Aquí estaría Chile, pues, en este lugar, ¿no? Chile. Y acá estarían todos los volcanes de Chile que dan lugar a la formación de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes sería esta, formada por volcanes. Entonces, al chocar acá, se hunde y forma acá una, que le hemos llamado la curva isográfica, profundidades, ¿verdad? Pero tiene otro nombre que no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda que se llamaba? La que tiene 11.000 kilómetros, 11.000 metros de profundidad. ¿La fosa de las Marianas? Fosas, sí, sí. Fosas oceánicas.
se forma una fosa oceánica acá. Un momentito, por favor. Por donde íbamos. Ya, entonces seguimos explicando esto de acá. Repetimos un poquito. Tenemos la astenosfera, tenemos que por corriente convectiva sube el magma, al subir se enfría y genera corteza oceánica que es empujada para un lado y para el otro. Suponiendo que esto sea el Océano Pacífico, donde sale el magma, se forma una dorsal mesooceánica. También en el Atlántico hay, y en muchos otros lugares hay dorsales oceánicas, porque por muchos lugares del planeta sale el magma. Entonces, al chocar, aquí en el Océano Pacífico, acá en el Océano Pacífico, relacionado con nosotros, que estamos acá en Sudamérica, vamos a suponer que así sea, este dibujo no es necesariamente eso, sino que lo estamos adaptando. En este lugar, en el Océano Pacífico, existe una placa oceánica, porque acá, como yo les decía, acá estaría la placa sudamericana. Más al norte, obviamente, estarán las otras placas. Aquí la placa sudamericana. Y en el Océano Pacífico, acá existe una plaquita chiquitita, que es la que choca con nuestra placa, que es donde estamos nosotros. Esta plaquita se llama la placa de Nazca. Nazca es una población que queda en el Perú y que tiene ciertas características. Pueden averiguarlo, pueden averiguar en internet lo que es Nazca, famosa mundialmente por algunas, por su antropología, ¿verdad? Existen una una escultura hecha por el hombre en la antigüedad. Averíguenlo y después lo comentamos. Entonces acá Nazca choca contra la placa americana. Al chocar, hemos dicho que esta se mete por debajo, la placa sudamericana. ¿Y por qué se mete la placa de Nazca? ¿Por qué se mete? Porque como es originada por material que viene de la astenosfera, y que en la astenosfera el material es más denso, así lo hemos visto, por eso está por debajo, está formada por minerales pesados. Entonces, al chocar con esta placa que es más liviana, porque ya vamos a ver por qué es más liviana la placa de sudamericana, que es continental, esta más pesada se mete justamente por su mayor densidad, por lo que hemos visto, por cuestión de isostasia, se mete porque es más densa. Se mete, se funde y el magma otra vez vuelve a salir, etcétera, como lo habíamos explicado. Al meterse, al colisionar es la palabra, no chocar, porque de pronto cuando uno dice chocar, se imagina un choque, ¡pum! Y no es así. Es una colisión muy suave en cuanto al choque. Porque estas placas, la oceánica, o sea, la Nazca y la placa sudamericana, se están moviendo a una velocidad de 6 centímetros por año. Como les he dicho yo, esto es una cosa que está muy bien controlada ya por los satélites, por los GPS que hay en todas partes. Milímetro a milímetro, actualmente el hombre sabe hoy día cuánto se movió la placa de Nazca y la placa sudamericana, porque los GPS son sumamente exactos ya. Esos son los GPS son los que utilizamos cuando damos nuestra dirección y la persona va y llega
y hay una voz que nos indica por dónde me tengo que ir y todas esas cosas. No son obras de magia, esas son los satélites que nos están indicando, ¿verdad?, por dónde nos tenemos que ir para llegar a un cierto lugar. O sea, nuestro movimiento lo ven los satélites, nuestro movimiento. Si usted en este momento se mueve, el satélite está sabiendo para dónde está moviendo. ¿Cómo será entonces el movimiento de estas que ellos tienen más precisos todavía los GPS? Ya. Entonces, hay esta colisión de estas dos placas y se forma acá unas fosas oceánicas, habíamos dicho, a la cual se le llama, a toda esta zona se llama zona de subducción. Está en el texto. Zona de subducción, importante, ¿verdad? Bien, esta es zona de subducción entonces. Y este choque de acá, perdón, esta colisión, por supuesto, esta superficie que tiene la placa de Nazca en este caso, y la superficie que tiene por debajo acá, en este lugar, la placa sudamericana, no es una cosa suavecita, ni lijada, ni nada que ver con eso. Es una zona áspera, pues, ¿no? Son rocas, tienen millones de toneladas cada uno de estas, y una superficie totalmente irregular, porque es una roca que se va rompiendo, o sea, totalmente irregular. De tal manera que cuando se mete la placa de Nazca, no se mete suavemente como que yo estoy haciendo ahora con mis manos. ¿Ven mis manos? Hola. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, no es como que mis manos suavemente se mueven, ¿verdad? Acá la cosa es, esta superficie de la placa de Nazca es sumamente áspera, lo mismo esta superficie de la cordillera, de la placa sudamericana. Entonces esas dos placas se van enganchando y se van desenganchando todo el tiempo, porque es irregular, se engancha, se desengancha, se mueven para un lado. Un desastre eso. Entonces, pero como es tan lento, solamente 2 centímetros a 6 centímetros por año, entonces cuando se engancha, quedan enganchados ahí, pero sigue la presión, ¿verdad? Sigue la presión de los costados de la placa continental y de la placa de Nazca, sigue la presión y de pronto está enganchado ahí, puede estar enganchado durante mucho tiempo, enganchado y no se mueve, y la energía se sigue acumulando, como cuando usted aprieta un resorte, ¿verdad? Un resorte sobre una pared, no ha movido la pared, pero se ha acumulado energía en la pared, en el resorte. Y cuando aparta la pared, el resorte se estira y produce un movimiento, ¿verdad? De la misma manera acá, se queda enganchado durante mucho tiempo y cualquier momento se desengancha, porque la presión lo ha obligado a que se desenganche, y entonces surge un movimiento brusco, y entonces se produce un terremoto. Así se producen los terremotos. Los terremotos que no son otra cosa que los movimientos sísmicos de la corteza terrestre y de la litosfera. Porque el movimiento ese originó ondas sísmicas, ya sabemos que son las ondas sísmicas, es decir, que una partícula mueve a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se produce un movimiento y se produce un temblor que tiene diferentes magnitudes. En el lugar mismo es muy grande y después se va disipando a medida que se aleja del lugar del enganche y desenganche. Esos desenganche y desenganche, ya vamos a ver después, dije yo, videos. Eso puede ocurrir aquí. ¿Están viendo mi cursor, jóvenes? Sí, ingeniero. Aquí puede ocurrir un enganche, puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier parte de este lugar del contacto entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Y cuando supongamos que sea aquí estaba enganchado, se desengancha y por supuesto en este lugar va a ser lo más, el hipocentro se llama, hipocentro donde se originó el movimiento, y esto va a llegar a la superficie en movimiento, ¿verdad?
Ya cuando está en la superficie, el movimiento se llama donde sale, porque siempre viaja verticalmente, sale y allá se llamará epicentro. Si el enganche es acá, bueno, acá, si se produce el desenganche, hay movimiento y las ondas sísmicas se van hasta la superficie. Y entonces aquí será el hipocentro y aquí será el epicentro. Cuando ocurre acá el desenganche, bueno, y nosotros, Santa Cruz de la Sierra, nuestra ciudad está más o menos por aquí, teniendo en cuenta que aquí se está formando recién el Océano Atlántico, para nosotros ya está, ¿no es cierto? Entonces nosotros estaremos por acá, si esta es la cordillera de los Andes. Entonces nosotros allá, ¿no? En el altiplano, entonces nosotros estábamos por aquí más o menos. Algunas veces cuando hay temblor aquí en Santa Cruz, ¿ustedes han sentido temblor o no han sentido? Yo no, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero, nunca. No, ingeniero. ¿Nunca han sentido un temblor? Yo una vez. Sísmico no. Sí, me dijo temblor. Me agarró durmiendo. Estaba durmiendo. Bueno, a ver, compañera, usted que sintió, ¿cuándo fue eso más o menos? ¿Cuándo fue lo que sintió el temblor, compañera? Hace un año, sí, estaba Sí, allá más o a las menos. 12 o 12. ¿Dónde estaba? En mi casa, estaba en mi cama a punto de dormir y la cama se movió y yo dije, ay, ¿qué será? Y me dormí porque me asusté. Así es. Luego me entero que hubo un Esos son pequeño temblor, que un sismo, un Sí. pequeño. Han habido otros temblores y que en la universidad, cuando estábamos en clases presenciales, algunos alumnos estaban en el 225 allá arriba, por el Matadero más o menos. Entonces ahí el Matadero, mientras más alto está usted, más se siente el temblor. Entonces ahí el Matadero fue un desastre, todo el mundo lo sintió y ha disparado a bajarse, ¿no es cierto? Porque se dieron cuenta de que se caía el 225, digamos. Entonces, esos son temblores, pero son temblores leves que llegan a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el hipocentro de esos temblores se originan aquí muy adentro. Como tiene que viajar verticalmente, llega a Santa Cruz ya muy débil. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, acá los chilenos están listos, ¿verdad? Porque es aquí, ahí nomás les hace el desastre, ahí les hace, le hace desaparecer ciudades en algunas veces. México también así tiene de fuerte porque está ahí, está en la costa. Bien, entonces a eso se deben los terremotos. Bueno, ahora ya saben ustedes por qué ocurren los terremotos en otros países, por qué ocurren los temblores aquí en Santa Cruz. No estamos hablando de muchos años, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes todavía, pero no hace mucho que han habido temblores acá, por ejemplo, en Cabeza, en la localidad de Cabeza, han tumbado pequeñas casitas, en Portachuelo también, en Guarnes también. Entonces se ha sentido nomás. Pero como les digo, son leves. En cambio, los terremotos de Chile son catastróficos. Bien, entonces ya saben por qué se producen los terremotos. Y esto no solamente aquí, porque esta zona de subducción no solamente hay acá, ya lo vamos a ver, hay en todo alrededor del Océano Pacífico. Por eso es que allá en el Japón todos los días tiembla Japón, todos los días. En este momento debe estar temblando, la gente está acostumbradísima allá. Y todos los edificios y las casas están hechas apropiadamente para los terremotos. Entonces, no, para ellos no hay una novedad que cuando están caminando por la calle se les mueve el piso y tiene refugio por todas partes, entonces ellos saben qué van a hacer. Hay alarma por todas las ciudades. Entonces, cuando hay un terremoto, se paran los micros, se paran los trenes, se para todo el mundo automáticamente. Entonces, allá ya están preparados. Nosotros acá ni sabemos qué es. Ya les voy a contar después cómo están hechos los edificios de Santa Cruz. Están hechos un disparate. El rato que haga un terremoto un poquito fuerte abajo van a venir a dar, porque no tienen nada antisísmico, nada. Y el otro día lo declararon ellos en una reunión que tuvimos. Ya. Sigamos. Entonces, eso es la zona de subducción. Esa es esta área tan peligrosa
peligrosas, donde existe tanto enganche y desenganche, y que esos desenganches son los que provocan los sismos y los terremotos en todas partes del mundo. Bien, sigamos. Esto que tenemos acá, como decía que nos hemos adaptado a este dibujo, así se formó, empezó a formarse el océano Atlántico a través de un rift. Se empezó a partir primero, se empezó a partir, a formar una grieta, y por ahí empezó a salir lava y formó, y a este continente acá lo tiró para la izquierda y el otro para la derecha. El que se fue para la derecha es lo que actualmente es África, y el que se vino para la izquierda es lo que actualmente es Sudamérica. La placa africana y la placa sudamericana. Y acá en medio se formó una cordillera, que actualmente existe, que se llama la cordillera mesoatlántica, perdón, y que recorre casi todo el planeta desde el sur, y por supuesto así se ha separado Norteamérica de Europa, como África de Sudamérica. Y ahí se formó, porque quedó hondo, ya se llenó de agua y se formó el océano Atlántico. Bien, ¿qué más podemos hablar aquí en esta foto, en esta imagen? Bueno, cada placa, aquí por ejemplo, después vamos a ver otro dibujo, cada placa tiene límites, lógicamente, porque una placa es como un pedazo de litosfera. Entonces, ustedes están viendo mi celular, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, entonces esto sería una placa. Así si es sudamericana, como más larga para abajo. Entonces tiene límites. ¿Qué son los límites? Un límite por acá, limita por acá, limita por acá y limita por abajo. Entonces, cuando la placa está así, la placa de Nazca, por ejemplo, está así y está yendo y se va a chocar con la placa sudamericana, se choca. Esta placa de Nazca, por ser más densa, por lo que ya indicamos, por su contenido de minerales pesados, se mete por debajo de la placa continental de Sudamérica y forma ahí una zona de subducción, ¿verdad? Entonces, este límite de esta placa y de esta también, por supuesto, estos límites se llama límite convergente, que acá lo tenemos, fíjense aquí en el dibujo. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Bien, límite convergente. Después tenemos aquí un límite divergente, que es los límites que separan a las placas. Aquí hay esta placa de Nazca, pero acá hay otra placa que está yendo para allá, ¿verdad? Así, para allá y esta para allá, se están separando. En vez de unirse, en vez de colisionar, se separan. No me acuerdo qué. La placa del Pacífico, creo que es esta, que se está separando. Y a ese límite de separación se le llama límite divergente. La palabra lo dice todo. Aquí límite convergente porque convergen y límite divergente porque divergen. Pero existe otro límite más en las placas, este de acá, de los costados de la placa, ¿verdad? Convergente, divergente, y este límite de acá se llama transformante, que lo tenemos acá. Transformante. Y ahí, ¿qué es eso? Es un roce que existe entre una placa y la que está a su lado. Van chocando. La placa de Nazca tiene por allá otra plaquita, creo que es la de Cocos, que está como límite divergente, perdón, transformante. Acá, por ejemplo, tenemos esta plaquita de aquí, ¿verdad? Que aquí tiene un límite divergente. Aquí tiene un límite, parece que convergente, y aquí tiene un límite transformante, porque choca, o sea, roza con la placa del otro costado. Esos serían los límites de las placas. Entonces. Bien, seguimos. Vamos a ver, después me iré acordando algunas otras situaciones de esto. Entonces,
Esta es toda la explicación, ¿verdad? Léanlo otra vez, ya lo van a entender mejor después de la explicación. Acá tenemos un mapa donde podemos ver todas las placas que hay en nuestro planeta. Las grandes placas, porque después hay otras pequeñitas que no están dibujadas acá. Pero las grandes placas creo que son 6 o 11, no me acuerdo bien, y que se las ve acá. Miren ustedes, acá nuestra placa sudamericana. Nuestra placa sudamericana. Fíjense, la placa sudamericana empieza acá en el límite, en el Pacífico, empieza, ¿verdad? Por acá. Pero no termina aquí en el límite con el Atlántico, sino que tiene gran parte de la placa sudamericana, es una placa solamente oceánica. Sin embargo, acá en Sudamérica mismo, la placa sudamericana está compuesta por la placa continental, de la corteza continental, y por debajo la corteza oceánica. Y aquí en este sector solamente tiene corteza oceánica. Entonces, ¿hasta dónde va la placa sudamericana? La placa sudamericana tampoco va hasta el límite con África, ¿no? Va hasta el medio del Océano Atlántico, porque ahí está la dorsal atlántica, por donde sale también magma. Y acá en el Pacífico está la dorsal del Pacífico, por donde sale magma también. Aquí es una zona, entonces miren ustedes la placa de Nazca, que tiene una zona de subducción acá o límite convergente, y acá tendrá un límite divergente con esta placa del Pacífico, que esta se va para allá, como indica la flecha, y la de Nazca se va para la derecha. Y acá tiene un límite transformante que se pone en contacto con la placa de Cocos, transformante rosa. Entonces, la placa sudamericana no es el continente sudamericano, es el continente sudamericano más esta parte de litósfera oceánica, hasta el medio del Océano Atlántico, donde se encuentra la dorsal mesooceánica. ¿Qué sucede? ¿Qué es la dorsal mesooceánica? Igual que la dorsal mesopacífica, es por donde sale el magma. Y el magma, habíamos dicho que se enfría, forma roca y la desplaza para la derecha y para la izquierda. Entonces, cuando esto se originó, esto estaba unido aquí a África, ¿verdad? Entonces se empezó a partir, como hemos visto esa figurita del Rift, así se empezó a partir y formar esa fractura. Y esto se fue para la derecha y esto para la izquierda, y finalmente formaron el Océano Atlántico. Entonces, y aquí en medio, la placa de sudamericana, entonces, desde la mitad del océano, o sea, desde la dorsal mesoceánica para la derecha, para la izquierda, perdón, y la placa africana desde la dorsal para la derecha. Y la dorsal sigue por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se va para el norte. O sea, esa montaña que origina en el centro se llama dorsal. Bien, todo esto hace unas características especiales pues, a esa zona. Y vamos a hablar solamente para que ustedes vean, no vamos a hablar de todas las características de todas las placas, sino de nuestra placa, que es la que nos interesa. Nuestra placa sudamericana, porque aquí vivimos nosotros. Acá en Chile se forma una zona de subducción. En Chile prácticamente no existen playas turísticas. La playa de Chile, de Santiago de Chile, perdón, no en Santiago no, porque Santiago no está en la orilla del mar, pero Viña del Mar sí está en la orilla del mar. Y en Viña del Mar, la playa tiene unos 20 metros de ancho, nada más. Horrible. Horrible. Yo conozco eso. Entonces aquí no se puede hacer turismo, además que hace frío y las aguas del Pacífico son heladas.
por las corrientes. Ya vamos a hablar sobre eso también. Las aguas del Pacífico son heladas. ¿Y por qué no hay playa aquí? Porque existe una zona de subducción, porque lo está metiendo todo por debajo. Entonces no hay opción que se forme playa. Y en todo el Pacífico lo mismo. Si nos vamos para allá, para el Perú, lo mismo. Si nos vamos en Ecuador, lo mismo. Y en todo esto, lo mismo. Sin embargo, en el Océano Atlántico, aquí no hay zona de subducción en América. No hay. Porque el límite recién está en medio del océano. Por lo tanto, todo es tranquilo acá. Por lo tanto, las playas se forman adecuadamente y son hermosas. En Brasil, la playa en Río de Janeiro, una belleza. La playa de Copacabana, la playa de Ipanema, las playas de Leblon, todo eso conozco yo. Y eso es hermoso. Eso es turístico pleno. Y las playas tienen una longitud, una anchura más o menos de unos 100 metros de puro playa. Y acá en Chile 20. Entonces acá lleno de turistas, bueno, lleno de turistas, todo esto en tiempo de calor. Esa diferencia. Y por supuesto también ocurre lo mismo aquí en esta parte. Aquí están el Caribe, las islas del Caribe. Aquí está Punta Cana, fíjense ustedes. Aquí está Punta Cana. ¿Qué es Punta Cana? Un lugar turístico. Hermosas playas, también conozco. Hermosas playas acá en Punta Cana. ¿Por qué? Porque la zona de límite está lejos, está en medio océano. En cambio aquí está ahí, aquí no puede haber playa tampoco en todo esto de México, no puede haber ni allá en Norteamérica, no pueden haber. Sin embargo, fíjense acá en Florida, aquí está Miami Beach, unas playas divinas también. Acá en México, también en el Océano Atlántico, cerca del Golfo, Cancún, conozco también, Cancún. Entonces, todas las playas turísticas están relacionadas al Océano Atlántico. ¿Por qué? Porque los límites, ya sean convergentes o divergentes, están lejos. Están en medio de los océanos. Sin embargo, en el Océano Pacífico están ahí. Por eso es lo horrible que son estas playas. Algo que me olvidaba de explicar lo anterior es lo siguiente. Aquí con este choque que hay de estas dos placas, Nazca y Sudamericana, se funde, hemos dicho, y se forman muchas fracturas por los terremotos que existen, por los enganches y desenganches. Y por esas fracturas se sube el magma y forman los volcanes. Esto que estoy diciendo es importantísimo y me estaba olvidando de decirlo. Y forman volcanes en todos lados. Lo mismo ocurre más allá, más allá, más allá. Por supuesto, aquí estamos viendo un punto, pero a través de toda la costa esta ocurre lo mismo. Por eso miren ustedes, llenitos de volcanes. Así es la cordillera de los Andes de nosotros, del límite, o sea, nuestra cordillera occidental, el límite con el Brasil, perdón, con Chile y con el Perú. Se forman esos volcanes. No se olviden de ese hecho porque es pregunta de examen. Entonces acá, esta zona de subducción genera todos estos magmas. El magma sube por las grietas y forman volcanes, que es la cordillera de los Andes. Bien, seguimos entonces. Entonces acá tenemos la cordillera de los Andes. Esto en Bolivia, en Perú, Ecuador y hasta llega a la cordillera de los Andes hasta Venezuela. Y todos volcanes. Pero estos volcanes no solamente terminan aquí en Sudamérica, sino que continúan acá en Panamá, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en California, Los Ángeles, y sigue por acá, fíjense ustedes, sigue por aquí los volcanes, porque en todas partes hay zonas de subducción. ¿Por qué? Porque la placa esta va para allá y choca con esta otra en Norteamérica. Y sigue por acá en Japón, porque esta placa
del Pacífico va para allá y la placa euroasiática viene y choca y también hay zona de subducción, por eso es que en Japón tiemblan todos los días. La placa de Filipinas, que es chiquitita, también hay problemas de esa índole de subducción. Acá la placa del Pacífico choca con la placa australiana, pero hay zona de subducción, etcétera. Entonces, por todo este sector donde está yendo mi cursor, ¿lo ven? Sí, ingeniero. Sí. Disculpe, pero ya es hora, tenemos otras clases. Esperen, puede irse, compañero, no voy a tener en cuenta su ausencia. Por todo esto, y no me vuelvo a reclamar porque sé lo que estoy haciendo, por todo esto existe una zona de subducción y existe volcanes, y estos volcanes generan lo que ejemplo conocemos como cinturón de fuego en este ejemplo circumpacífico, porque alrededor del Océano Pacífico existen todas esas cosas. Existen otros cinturones que después vamos a hablar sobre ello. ¿Está claro, compañero, todo esto? Es importante. Todas estas son preguntas de exámenes. Compañero, si usted quiere irse, váyase, dígame su nombre y le voy a poner presente. ¿Qué se llama? Compañero. Ya se salió el ingeniero. Avendaño, creo, ¿no? Bueno. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí sobre esto? Nada. Bien, entonces, compañero, ¿quién es el que me toma lista? Escalante, creo que es. Escalante, ¿está Sí, Escalante mira, o no está? No. ya tomé la lista en este instante, cuando usted dijo quién es el que toma lista, Correcto, así que... gracias, compañero. Gracias, Escalante. Estamos justo, yo tengo acá las 11:30. Gracias, jóvenes, por estar. Nos vemos el día... Nos vemos el día lunes. Continuamos con esto y con los videos. Hasta luego. Chao.